Buenas tardes. Vamos a continuar nuestra serie de videos. En este caso, en la serie Heidegger, Vida y Obra. Y el día de hoy hablaremos de la relación personal e intelectual entre Martin Heidegger y Werner Heisenberg, que como sabemos fue Premio Nobel de Física en 1932 y que pues estuvo siempre interesado en cuestiones de filosofía. Su padre era filólogo clásico y sabemos por sus biógrafos que desde su juventud se interesó en cuestiones de filosofía y hubo alguna relación con Martin Heidegger, un intercambio de planteamientos, y por el lado de Heidegger pues también el interés que tuvo por físicos como el caso de Heisenberg. Es importante señalar, y es lo que quisiéramos enfatizar en este video, que la obra de Heidegger no fue hostil a la ciencia, ¿no? Lo más conocido y que ha sido pues interpretado de forma parcial es las aseveraciones que hace en algunos de sus textos. En muchas lecciones abordó cuestiones de ciencia y remitió a algunos científicos de su momento. Ya desde Ser y Tiempo se puede revisar eso, especialmente en referencia a biólogos, por ejemplo con el caso de von Wexkull, cuando hace referencia al Umgebung y al Umwelt, el mundo circundante, pero también a la ciencia moderna, o a la ciencia clásica en esa referencia a la modernidad, como lo hace por ejemplo en el parágrafo 14 y 15 respecto de la idea de naturaleza y la idea de física como ciencia natural en el caso de Kant. Hace algunas referencias, pero cuando después de la prohibición docente regresa a sus cursos en 1951-52, en ese invierno, recordemos que sostiene la lección Was heißt denken, ¿no? Que se tradujo como qué significa pensar, y en ella hay una referencia que es una continuación de, como vamos a ver hoy, lo ya trabajado durante muchos años sobre la relación entre filosofía y ciencia, y concretamente ciencia natural, y Heidegger ahí hace la diferencia en términos de señalar que la ciencia no piensa, die Wissenschaft denkt nicht. Y esto evidentemente pues causó mucho ruido, porque entonces se decía que Heidegger simplemente lo que está haciendo es ser hostil a la ciencia moderna, ¿no? Y lo que vamos a tratar de ver hoy es que hay un interés por parte del filósofo en cuestiones de ciencia, de aquello que se presentaba en su momento y que en cierta medida pues estaba al tanto de ello, ¿no? Es conocido que por lo menos entre 1959 y 68 Heidegger era un asiduo lector de una revista de ciencia que era Atomzeitalter, la época de la ciencia o del átomo, ¿no? Y en donde pues evidentemente había artículos de ciencia que Heidegger refiere en algunos momentos, en algunos de sus textos, por ejemplo, en los cuadernos negros. Y a la vez también está la cercanía que va a tener con un físico importante, que es Carl Friedrich von Weizsäcker, que fue asistente de Werner Heisenberg y con el cual mantuvo una amistad a lo largo de décadas. Incluso parte de la relación entre Heidegger y Heisenberg pues se va a dar con la mediación de von Weizsäcker. Von Weizsäcker, bueno, tanto Heisenberg como von Weizsäcker van a desempeñar un papel importante en la ciencia
o en el despliegue de la ciencia en Alemania, y sabemos también los problemas y las polémicas que estarán en juego, especialmente en la época del nacionalsocialismo, ¿no? Hay que recordar que Heisenberg tuvo una relación difícil inicialmente con el nacionalsocialismo, y especialmente en términos de la ubicación de las plazas, cuando no quisieron eh, darle la plaza de su maestro, de Sommerfeld, en Leipzig, precisamente, perdón, en München, después va a tener la plaza en Leipzig, porque de alguna manera Heisenberg, en su papel científico, mantenía esta relación con teorías de su momento que consideraba centrales o determinantes, como va a ser la teoría de la relatividad planteada por Einstein en 1905. Y hay que recordar que Einstein, por su estatus judío, va a ser rechazado por los nazis. Y de hecho, todo lo que está alrededor de Einstein, la teoría de la relatividad, pues va a ser colocada como una teoría judía. Y de hecho, esto pesa en la idea de física teórica, entre los cuales estaba precisamente Heisenberg, porque van a ser considerados asociados a una visión judía. Y más bien la física experimental es la que va a ser apoyada en esos momentos. Entonces, no se le da la plaza a Heisenberg en München en 1935, y después va, a pesar de que ya había sido premio Nobel en 1932, ¿no? Y esto con base en lo que había desplegado en la década de los 20, especialmente en 1925 y 1927, ¿no? Cuando plantea estas relaciones de incertidumbre, o que después va a ser pensado como el principio de incertidumbre. Eh, estos trabajos de 1925 y 27 eran conocidos por Heidegger, como vamos a ver, van a ser citados y cuestionados a lo largo de varias lecciones. Precisamente en esos años, cuando Heisenberg no obtiene la plaza en München, es cuando se da el primer encuentro con Heidegger, entre Heisenberg y Heidegger, en 1935 en la cabaña de Todtnauberg. Entonces, bueno, es muy complejo y hay muchos elementos que están ahí en juego para poder entender la relación entre ambos. También, bueno, la participación en el nacionalsocialismo, en el caso de Heisenberg, con este famoso club del uranio, ¿no? Que forma Hitler en 1939, y que a la cabeza va a estar Heisenberg, y en donde va a participar Carl Friedrich von Weizsäcker también, como dos físicos determinantes para Alemania, y que, como sabemos, hay toda una historia y polémica en torno al nivel o al grado de participación. Al final, lo que se ha podido documentar es que Heisenberg más bien estaba abocado a la creación de un reactor nuclear, y no tanto a una bomba nuclear, como era la pretensión de los nazis, ¿no? Esto también sabemos va a causar la separación entre Niels Bohr y Heisenberg. Heisenberg fue asistente de Bohr en Copenhague, precisamente en 1926, en la época en la que hace estos descubrimientos importantes en términos de física cuántica, y que, como ya señalamos, va a posibilitar la entrega del premio Nobel en 1932. Entonces, los dos pensadores, tanto Heidegger como Heisenberg, tuvieron una participación en el nacionalsocialismo, y que, bueno, eso ya en el caso de Heidegger lo hemos abordado en otros momentos, y también pues tiene que ser visto en su justa medida el grado
de intervención que tuvo, que fundamentalmente, pues sabemos, fue aceptar la rectoría de la Universidad de Friburgo de 1933 al 34 y el haber permanecido como miembro del partido nazi hasta el final de la guerra. La relación entre ambos es posible ahora, pues, verla de forma mucho más cercana a partir de las publicaciones, ¿no? Como sabemos, hasta hace algunos años o algunas décadas esto no era posible, ¿no? Porque lo más conocido de Heidegger respecto de esta relación con la ciencia, pues más allá de esa frase que ya señalamos que está en qué significa pensar, que la ciencia no piensa, también, pues lo conocido era la relación entre técnica y ciencia, tal como lo plantea en su conferencia de 1953, la pregunta por la técnica, ¿no? Ahora sabemos que esa tematización de la pregunta por la técnica del 53 no puede ser pensada solamente en ese momento, ¿no? Sino que remite a la idea de técnica que ya está planteada ahí como Gestell, como composición, en la década de los 40 y concretamente nos lleva a 1949, cuando Heidegger escribe un gran manuscrito del cual deriva algunas conferencias que van a ser leídas en Bremen en 1949 y después en otros lugares, en Bühlerhöhe, en München, por ejemplo, en 1950, con una de esas conferencias que es la pregunta por la cosa o la cosa, en donde también estuvo de oyente Werner Heisenberg y Carl Friedrich von Weizsäcker. Pero, digamos, esa tematización, a su vez, tal como está planteada en la década de los 40, con la idea de Gestell como esencia de la técnica, nos lleva también a lo trabajado en la década de los 30, cuando comienza esta aproximación a la técnica, pero en su carácter de hacer, ¿no? En el ámbito del hacer, y que Heidegger lo va a enfocar ahí como bajo el término de Machenschaft, ¿no? Que yo lo traduzco como maniobra. La señora Picotti lo traduce como maquinación. En ese sentido es el primer despliegue bajo el ámbito del pensar ontohistórico y de todos esos manuscritos, la primera gran tematización de la técnica en la década de los 30. Y ahí es en donde podemos ya ubicar los intereses concretos de Heidegger por Heisenberg y, digamos, una aproximación a esos textos. Y esto tenemos pues prueba, como decía, a partir de la publicación de las lecciones y de diversos manuscritos. En el caso de Heidegger, bueno, teníamos la famosa lección Introducción a la Metafísica, que es de 1935, coincide también con la fecha en la que se conocen personalmente el filósofo y el físico, y que, como sabemos, va a ser publicado en 1953. Y tenemos también una lección de invierno de 1935-36, la pregunta por la cosa, sobre los principios trascendentales de Kant, y en donde también va a desplegar una amplia discusión sobre la relación de filosofía y ciencia, y en donde menciona Heidegger a Heisenberg. Posteriormente tenemos unos años después, en 1941, otra lección en donde también Heidegger regresa nuevamente a esta relación entre filosofía y ciencia, filosofía pensada en un sentido trascendental, tal como lo pensó en el 35-36 a partir de Kant, eh, y que va a ser pensado en el 41 en otra lección que lleva por título Conceptos Fundamentales, ¿no? Que es el volumen 51 de la Gesamtausgabe. Ahí también vuelve nuevamente a una tematización de esta relación entre filosofía y ciencia y, por supuesto, también cita, en ese caso, en esa lección, a von Weizsäcker. Y posteriormente,
ya continúa este interés de Heidegger por la ciencia y especialmente por Heisenberg a partir del problema de la causalidad, ¿no? Que aunque ya lo había tematizado en estas lecciones que acabo de mencionar, va a continuar en diversos escritos a lo largo de esas décadas y se va a concretar en unos ejercicios que va a tener en 1950-51 que van a ser realizados en su casa. Estos ejercicios domiciliarios que los lleva a cabo ahí precisamente por la prohibición docente a la que tuvo que atenerse por su participación en el nacionalsocialismo. Eso ya lo hemos visto en otro de los videos cuando hablamos de las crisis de Heidegger y en otros en donde hacemos referencia a estas cuestiones biográficas. Y ahí uno de los asistentes es Ernst Tugendhat, quien va a redactar gran parte de esos protocolos muy bien documentados y que ahora están publicados en el volumen 83 de la Gesamtausgabe. Pero también es importante mencionar que muchos de los manuscritos que tienen que ver con este interés en la técnica y en la ciencia de su momento, especialmente la física cuántica, remiten han sido compilados más bien en el volumen 76 de la Gesamtausgabe. En ese volumen que fue publicado en 2009, ¿no? El volumen 76, contiene textos de la década de los 30, de las décadas 40 y 50 sobre estos intereses de Heidegger en la técnica y en la ciencia. Por eso decía yo que el hecho de conocer solamente la conferencia, la pregunta por la técnica de 1953, pues es muy limitado, ¿no? Porque en eso no se agota ni el interés de Heidegger en la cuestión de la técnica, ni mucho menos esta base filosófica que va a llevar a cabo para plantear que esa técnica o esa esencia de la técnica es la que determina a la ciencia contemporánea, incluyendo la física cuántica, ¿no? Hay que mencionar también que el interés de Heidegger en la física, como ya hemos dicho ahora, remite principalmente a Heisenberg y a todo lo que está ahí alrededor de él, ¿no? Como el caso de von Weizsäcker, que fue su asistente, o como el caso de su maestro, que fue Niels Bohr. Pero no tanto la remisión a tematizaciones en torno a la teoría de la relatividad, ¿no? O sea, no hay referencias a Einstein, sino más bien a Heisenberg. Y yo no sé si eso tenga que ver con la propia interpretación que hace Heisenberg de decir que son correcciones al concepto de cosa. Es decir, la teoría cuántica remitiría a la cosa, mientras que la teoría de la relatividad remitiría al tiempo, ¿no? Voy a citar algo de una conferencia de Heisenberg de 1934, ¿no? Donde hace esta referencia. La exigencia de llevar a cabo la clarificación de los conceptos ya desde antes seguramente implicaría lo mismo que la exigencia de que todo el desarrollo futuro de la ciencia debiera anticiparse por medio del análisis lógico. Se reconoce sobre la base de esto que las imprecisiones contenidas en los sistemas conceptuales de la física clásica son inevitables. Así que debemos conformarnos con el hecho de que también las disciplinas de la física elaboradas matemáticamente con precisión son en cierto modo solo ensayos a tientas para orientarnos en la multitud de los fenómenos. Y esto valdrá para la física moderna exactamente en la misma medida que para la física clásica, porque si bien ciertas imprecisiones del concepto de tiempo son removidas por la teoría de la relatividad y ciertas imprecisiones del concepto de cosa son removidas por la teoría cuántica, apenas puede caber duda de que el desarrollo futuro de la ciencia, de la naturaleza, obligará a ulteriores revisiones conceptuales. Por lo tanto, también los conceptos ahora empleados poseen, de una manera desconocida, un campo de aplicación solo limitado, ¿no? Bueno, este señalamiento que hace Heisenberg, donde interpreta que la física cuántica más bien corrige esas imprecisiones
en torno a la cosa que se habían planteado por parte de la física clásica, ¿no? Que es aquella a la que Heidegger hace referencia mediante Kant. Como sabemos, Kant lo plantea tanto en la crítica de la razón pura como en los textos posteriores en referencia a lo señalado por Newton. Entonces lo que está ubicado ahí como esta física clásica es lo planteado por Newton y retomado evidentemente por Kant. Y a partir de ahí, pues mediante el planteamiento de algunos principios, uno de los cuales va a ser cuestionado por Heisenberg es el principio de causalidad, ¿no? Entonces, lo que él planteará es que mediante la teoría cuántica y todo aquello que se despliega alrededor de ella, como son las relaciones de incertidumbre, van a exigir la anulación del principio de causalidad, ¿no? Y ese va a ser uno de los puntos filosóficos centrales para Heidegger, que va a tratar de diferenciar y de cuestionar en términos de los alcances que puede tener una ciencia, incluyendo la física como la expresaba Heisenberg. Entonces el interés de Heidegger en Heisenberg de alguna manera va a ir de la mano de esta interpretación de la cosa mediante las críticas a principios de la propia tradición. Un último punto que quisiera señalar es que Heidegger no estaba tan alejado de estas preocupaciones de la física, porque hay que recordar que en su juventud, ya lo señalamos en otro de los videos, eh, después de estudiar teología, se inscribe en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, ¿no? Entonces, en donde lleva materias de física y matemáticas, por lo menos desde invierno de 1911-12 hasta verano de 1913. Estuvo 4 semestres en esa facultad antes de escribir su tesis doctoral en filosofía, y hay algunas publicaciones al respecto. Bien, hay dos aspectos que vamos a tratar entonces. Por un lado, esta relación personal entre Heidegger y Heisenberg, que se da en dos momentos importantes, en 1935, como ya anticipamos, cuando se conocen, y después en la década de los 50, especialmente alrededor de 1953, cuando hay un intercambio epistolar de 5 cartas, 3 de Heidegger a Heisenberg y 2 de Heisenberg a Heidegger. Esto también forma parte de esta documentación a la que ya he hecho referencia. La publicación de estas cartas también hace algunos años. En 1935 se reúnen entonces, como ya señalamos, con la intervención de varios personajes: Carl Friedrich von Weizsäcker, que era el asistente, también participa Victor von Weizsäcker, que era el tío de Carl Friedrich von Weizsäcker, hermano de Ernst von Weizsäcker, padre de Carl Friedrich von Weizsäcker, y quien también pues participó en el régimen nazi en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Hay que recordar que fue condenado en 1949 en los juicios de Nuremberg y después absuelto un año después. Pero bueno, se reúnen y contamos ahí con los recuerdos de Carl Friedrich von Weizsäcker y con una alusión que hace Heidegger a su esposa Elfriede. El 3 de octubre de 1935 le escribe: la reunión ha salido muy bien, el más distinguido es Heisenberg, en el fondo hubiera podido pertenecer a la cabaña. Proviene del Jugendbewegung, es claro, sencillo, discreto, reservado, pero al mismo tiempo abierto y afable. Heisenberg se ha quedado más tiempo que los demás y transcurrimos bellas horas juntos. Estos días han sido extenuantes, no ha sido fácil mantener diálogos tan variados sobre un terreno común y en una misma dirección. Y los recuerdos de Carl Friedrich von Weizsäcker, que están contenidos en este texto al que ya hemos hecho referencia en varios momentos, estos recuerdos de Martin Heidegger, ahí escribe: el primer encuentro personal tuvo lugar en Tornaberg en otoño de 1935. Alguien, creo que el fisiólogo Agelis, había tenido la idea de que Victor von Weizsäcker y Werner Heisenberg hablaran en presencia de Heidegger sobre la introducción del sujeto en la ciencia natural.
Nos convertimos en huéspedes de Heidegger para un diálogo que duró varios días. Nos alojamos en la posada y la conversación tuvo lugar en la pequeña cabaña de Heidegger, en lo alto de la ladera, cerca del linde del bosque. Si no recuerdo mal, 7 de nosotros nos sentamos muy juntos a la mesa de madera del pequeño salón. En el otro extremo de la mesa estaba Heidegger, vestido con su traje popular favorito de la época, una gorra puntiaguda en la cabeza, pequeño y sereno. Mi tío y Heisenberg se sentaban a ambos lados de él, en los extremos anchos de la mesa, junto a ellos a Helis, el príncipe Ausberg, colaborador de gran talento de mi tío, y el historiador del arte Kurt Bauch. En el otro extremo de la mesa, mirando a Heidegger a la cara, yo era el más joven. Apenas recuerdo el contenido de la conversación, pero sí el comportamiento. Los dos protagonistas hablaron a solas durante mucho tiempo, cada uno interesado por el otro, pero en realidad separados por un abismo. Heisenberg sintió profundamente el abismo abierto por el descubrimiento no buscado de la inseparabilidad de sujeto y objeto en la teoría cuántica, pero también sintió que no se puede vivir en el abismo. Se atuvo a la explicación precisa del papel del sujeto como observador, como experimentador. Bueno, esto es parte de lo que señala Carl Friedrich von Weizsäcker en esa reunión, que como señalo va a ser interesante en ese año porque están esas lecciones que ya mencioné. Y en donde Heidegger hace referencia precisamente a estas cuestiones. Por ejemplo, en la lección del 35-36, casi en el momento en que ocurre esto, hay una cita de Heidegger en donde hace referencia a Heisenberg. En esa lección, la pregunta por la cosa, Heidegger señala que la grandeza de la ciencia natural de los siglos XVI y XVII se daba porque, dice, aquellos investigadores eran todos filósofos. Entendían que no hay meros hechos, sino que un hecho lo es solo a la luz de un concepto fundado. Al igual que entonces, hoy en día, quienes dirigen la física atómica, Niels Bohr y Heisenberg, piensan cada vez más y más filosóficamente. Y sólo así les es dado crear nuevos planteamientos y ante todo mantenerse en aquella cuestionabilidad, ¿no? Y efectivamente esto que señala del pensar más filosóficamente, pues es algo que el propio Heisenberg va a destacar, no solo en sus libros sobre filosofía y física o en las conferencias, sino en el propio diálogo que va a mantener con Heidegger, el intercambio epistolar y los intereses comunes en ese sentido, ¿no? En varias conferencias Heisenberg señala esta relación entre lo que él llama física moderna, que digamos es la física atómica, y la física clásica, ¿no? Que digamos, en términos de lo que Heidegger llama o ubica filosóficamente la modernidad, correspondería a la física clásica, ¿no? Es la que señalamos hace un momento, que toma como punto de partida la modernidad filosófica y las interpretaciones que se hacen en la ciencia natural de ese momento, es decir, concretamente Galileo en el caso de Descartes y Newton en el caso de Kant, ¿no? Y a lo largo entonces de esos años continúa esta discusión sobre los niveles de filosofía y física, ¿no? Y esta necesidad que Heidegger plantea aquí de filosofar para poder cambiar, digamos, los paradigmas con los que trabaja la física. Y esto, señalábamos hace un momento, lo lleva a cabo al hilo de la cuestión de la causalidad, ¿no? Ya mencionamos que en 1950 se llevan a cabo esas lecciones en donde participa Tugendhat. Eso yo ya lo trabajé en otro artículo, que se llama El taller filosófico de Martin Heidegger, donde se describen algunas cuestiones. Voy a retomar algunos puntos breves de ahí, precisamente para poder entender de qué se trata esto que Heidegger está señalando, ¿no? Lo que indica ahí Heidegger en esos
ejercicios de 1950 remiten a, al artículo a un artículo de Heisenberg de 1927, ¿no? Que es sobre el contenido perceptual de la cinemática y la mecánica cuántica teórica, ¿no? Y ahí Heisenberg señala: pero en la formulación estricta de la ley de la causalidad, si conocemos el presente con precisión, podemos calcular, berechnen, el futuro. Lo erróneo no es la conclusión, sino la premisa. En principio, no podemos conocer el presente en todos sus determinantes, ¿no? Y esta cita la va a señalar Heidegger en múltiples textos a los que he hecho referencia, pero especialmente en esos ejercicios de 1950. Y me parece que hay dos puntos que podemos destacar. Por un lado, la crítica que hace Heidegger a esta interpretación de Heisenberg en términos de pensar la causalidad como un asunto empírico, y más bien Heidegger la liga a un principio que remite a su pregunta ontológica, la pregunta por el ser del ente, ¿no? Que en esa interpretación lo ve en términos kantianos como lo trascendental. Es decir, lo ontológico lo ve Heidegger en lo trascendental kantiano, y en ese sentido, la causalidad, pensada en términos de esta relación entre causa y efecto, remite más bien a la posibilidad del conocimiento y a la posibilidad del objeto, ¿no? La idea de experiencia en ese sentido, más bien, sabemos kantianamente, remitiría a las condiciones de posibilidad para que algo pueda ser conocido y pueda ser aprehendido precisamente como objeto, ¿no? Se trataría entonces de una cuestión a priori que remite a la aprehensión de algo mediante el concepto. En ese sentido, tal como lo interpreta Heidegger, el principio de causalidad sería trascendental, de carácter ontológico, y más bien la lectura que hace Heidegger de Heisenberg es que sería para Heisenberg de carácter óntico, de carácter empírico, ¿no? Y en este sentido, visto desde esta perspectiva de Heidegger, y si hacemos alusión a lo trabajado antes, por ejemplo, como en Ser y Tiempo, remitiría entonces a una ontología regional, ¿no? En donde se trataría de repensar los conceptos, digamos, fundamentales y los cambios en esos conceptos fundamentales, que es parte de lo que el propio Heisenberg señala en diversos momentos de sus conferencias, la necesidad de plantear esos cambios, pero que repito, aquí Heidegger los estaría viendo a partir del ámbito trascendental, es decir, a partir de la posibilidad de pensar la objetualidad y el conocimiento de esa objetualidad, ¿no? Y eso es lo que daría pie a esta posibilidad de reformular los conceptos fundamentales. Voy a leer lo que el propio Heisenberg señala en torno a este interés y cómo ve la necesidad de los cambios entre la física moderna y la física clásica. Dice: la necesidad de abandonar los límites de los conceptos clásicos ha brotado ante todo de la continuación técnica de nuestro campo de experiencia. Los conceptos clásicos ya no calzaban con la situación en que la naturaleza nos había ubicado. Si vemos al electrón describir su trayectoria como partícula en una cámara de Wilson y luego constatamos que se refleja como una onda en una red de difracción, entonces el lenguaje de la física clásica no basta para comprender estas dos observaciones como resultado de un hecho único. Debemos, por tanto, señalar los lugares donde los conceptos clásicos pierden su aplicabilidad inequívoca. La determinación del punto en que el desprendimiento de los conceptos clásicos es lógicamente posible constituye en cada caso el núcleo de una teoría moderna. Así, el centro de la teoría de la relatividad especial es la constatación de que la simultaneidad de dos eventos en lugares diversos es un concepto problemático. De igual forma, para la teoría cuántica,
Es de la mayor importancia afirmar que no es posible hablar de manera simultánea de un momentum y una posición exactos de una partícula, ¿no? Que como sabemos eso remite a estos principios de indeterminación en donde no se pueden dar las dos cosas a la vez, ¿no? Es decir, la posición y la velocidad, ¿no? En ese sentido, el momento y la posición de una partícula y concretamente del caso de los electrones. Entonces, esto que propio Heisenberg señala como necesario, este cambio en los conceptos para poder aprender los fenómenos, para Heidegger estarían a un nivel de conceptos fundamentales, es decir, de un ámbito de una ontología regional que no se inserta o no está al nivel de una ontología en sentido estricto que constituiría en esa lectura kantiana las condiciones de posibilidad para toda posible conceptualización, ¿no? Esa sería como parte de esta diferencia que está señalando en la interpretación de la causalidad. Y esto lo señala en el volumen 83, en estos ejercicios o seminarios. Ahí dice Heidegger: si por el contrario decimos, cuando el sol brilla, la piedra se calienta, expresamos una conexión entre las cosas mismas. No podemos darnos cuenta de ello por mera percepción. Entonces también puede expresarse así: el sol calienta la piedra. Los objetos mismos están sujetos a una regla necesaria, es decir, a una ley. Si por experiencia entendemos el conocimiento de la ciencia física, entonces los objetos de la experiencia están esencialmente sujetos a una transformación acorde con la ley. De este modo, la causalidad se convierte en una determinación de la objetualidad del objeto. Kant vio esta concepción de la causalidad como una ley de concreción necesaria en el transcurso del tiempo fuera de la física moderna, en la que este tipo de causalidad se da por supuesta. La capacidad de calcular de antemano es ahora una parte esencial de la objetualidad. Solo lo que se puede calcular de antemano es físicamente verdadero. Así, Heisenberg pudo decir en 1927, cito, la formulación estricta de la ley de causalidad. Si conocemos el presente, podemos calcular el futuro, es decir, referida solo a la facultad humana, voluntad de poder. Lo erróneo no es la conclusión, sino la premisa. En principio no podemos llegar a conocer el presente en todos sus determinantes. Fin de la cita. La física no puede en principio llegar a conocer el presente en todos sus determinantes, porque en ciertas regiones atómicas solo se puede reconocer o bien el lugar o bien el momento del movimiento. Porque el reconocedor o el instrumento, que no es más que el ojo ampliado del reconocedor, trae consigo un factor perturbador. Por lo tanto, el objeto ya no puede oponerse puramente como es en sí mismo y en consecuencia no podemos calcular el futuro, ¿no? Este es el comentario que hace Heidegger en esos ejercicios. Y el otro punto respecto de la causalidad es lo que ya despliega desde 1935-36 en el seminario, perdón, la lección La pregunta por la cosa, y que va a ser pensado también en estos ejercicios y posteriormente en textos en donde aborda la cuestión de la técnica. Y esto va a ser la relación entre naturaleza y matemáticas, o el carácter o el proyecto de matematización de la naturaleza que ocurre desde la modernidad y que, como ya lo señalamos y acepta el propio Heisenberg, la teoría física contemporánea, la teoría cuántica, como él la trabaja, no es una revolución, dice él, no es algo externo que se inserte en el planteamiento, los planteamientos cuánticos, que como ya él mismo señaló, se trataría de una corrección a la idea de cosa, sino que es un despliegue de las propias posibilidades de la física moderna. Entonces, de la física clásica, perdón. Entonces, en ese sentido, Heidegger y Heisenberg estarían de acuerdo, ¿no? Es decir, el planteamiento filosófico de Heidegger es que la ciencia moderna
sienta las bases para los despliegues posteriores. Y esto lo va a descubrir inicialmente con este proyecto de matematización de la naturaleza, en donde entonces ya la intervención por parte de la ciencia, digamos, va a presuponer la manera en la que va a ser leída la propia naturaleza, ¿no? Esto remite a estas posibilidades de acercamiento, de acceso a la naturaleza. Ya desde estos parágrafos que mencioné, Ser y Tiempo 14 y 15, están esos señalamientos. La posibilidad de ver a la naturaleza en una dimensión teorética, vorhanden, en una dimensión pragmática, zuhanden, o en una dimensión de lo sublime, ¿no? Y lo que va a ocurrir en la ciencia moderna, ¿no?, es, digamos, una combinación especial de esa dimensión teorética y pragmática, ¿no?, que va a dar la posibilidad de la experimentación, pero eso presupone un proyecto de matematización que posibilite el carácter homogéneo, que posibilite esta dominación sobre la propia naturaleza. Entonces esto es importante porque es la manera en la que también Heidegger detecta lo que el propio Heisenberg señaló en esa cita, ¿no? Es decir, que, repito, si conocemos el presente, podemos calcular el futuro. Lo erróneo no es la conclusión, sino la premisa. Pero lo importante aquí para Heidegger es el término berechnen, ¿no? Calcular, que va a ser la expresión de ese proyecto de matematización. Y esto lo señala también en estos ejercicios de 1950-51. Dice, pero ¿qué ocurre con las matemáticas en la física moderna? No solo aparece aquí como instrumento en el experimento. Aquí experimento significa que la naturaleza se somete a condiciones muy específicas para obtener una respuesta concreta, algo que no existe en la Edad Media ni en la Antigüedad propiamente dicha. En la Edad Media, experimentum no significa establecer una disposición de prueba, sino empiría. Las matemáticas también pueden calcular estados físicos puramente como matemáticamente posibles, que luego pueden demostrarse mediante experimentos. Esto se debe a que la naturaleza se matematiza en el proyecto previo. En consecuencia, la causalidad también se entiende matemáticamente, como hemos visto en la formulación de Heisenberg de la ley de causalidad. Y otra vez la cita, si conocemos el presente, podemos calcular el futuro. La naturaleza responde en cierto modo a las preguntas del experimento físico-matemático, pero si la naturaleza se da en él, no puede decidirse sin más, al menos no desde la propia física. Lo inhóspito es que todos los resultados de la física sean correctos. Fin de la cita. Bueno, esta es, digamos, la crítica en esos dos sentidos que hace a las aseveraciones de Heisenberg. Pero esto, digamos, en 1950. Como decía, en esos años, a partir de 1950, hay todo un movimiento en la Academia Bávara de las Bellas Artes, cuyo secretario general era Clemens von Podewils, y intenta llevar a cabo una renovación espiritual de Alemania y congrega a una serie de intelectuales de ese momento. De todas las líneas, de todas las áreas. Entonces, entre ellos va a estar Martin Heidegger, por supuesto, Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker. En el ámbito de la poesía y la escritura, los hermanos Junger, ¿no?, Ernst Junger y Friedrich Georg Junger. En el caso de la música, Karl Orff, por ejemplo. Se van a congregar en una serie de eventos en la década de los 50. El primero que ya mencionamos es la lectura que hace Heidegger el 6 de junio de 1950 de su conferencia La pregunta por la cosa o La cosa, ¿no? Posteriormente comienza la preparación para 1953 para la organización de un evento que va a tener lugar en otoño de 1953, que va a ser ese coloquio conocido como Las artes en la época técnica. Pero a lo largo de ese año, Heidegger intensifica su interés en Heisenberg y de hecho una conferencia de preparación que va a leer en agosto de 1953 la configura, digamos, con miras a Heisenberg,
¿no? Es decir, hay varias cartas y varios señalamientos en donde es muy importante para Heidegger la opinión de Heisenberg, que Heisenberg lea su conferencia y le haga observaciones. Y eso va a ocurrir precisamente en estas cartas a las que hemos hecho referencias. Hay 3 cartas de Heidegger a Heisenberg en 1953 y 2 de Heisenberg a Heidegger, en donde responde precisamente a esa conferencia que es Ciencia y Meditación, ¿no? Entonces, desde principios de ese año comienza el interés. Desde marzo del 53 escribe, por ejemplo, Heidegger a Podewils. Dice, voy a proponerle a Heisenberg si es posible que pase aquí a Friburgo en abril, en su viaje de regreso a Italia, de modo que yo pueda hablar con él personalmente sobre la particular temática de naturaleza y técnica, ¿no? Después Heidegger le va a escribir a Heisenberg el 18 de marzo y comienzan la preparación. Hay varias reuniones, por ejemplo, el 27 de marzo, donde está Romano Guardini, está Clemens von Podewils, y ahí proponen otra reunión y esperan que pueda participar Heisenberg, ¿no? La conferencia Ciencia y Meditación, que es la que mencionaba, la ley el 4 de agosto, ya estaba publicada, se publicó en conferencias y artículos en 1954, junto con la pregunta por la técnica. Finalmente se van a encontrar entre finales de julio y agosto, Heisenberg y Heidegger. Esto de la modificación lo señala en otra carta del 26 de julio. Dice, modifiqué mi conferencia destacando más claramente lo central de un diálogo con Heisenberg, pero todavía no he terminado de afinar por completo algunos detalles. Eso lo escribe Heidegger a Podewils, ¿no? Y Heidegger va a estar muy insistente precisamente en esta cuestión de, como decía, que Heisenberg lea su conferencia. Finalmente, eso va a ocurrir en agosto y hay una carta de Heidegger a Friedrich Georg Junger en donde comenta este encuentro. Dice, su carta del 14 de junio sobre la matematización del lenguaje me muestra que ambos miramos en el mismo ámbito esencial. Tal coincidencia es alentadora en esta época confusa. A finales de julio y principios de agosto estuve nuevamente en Múnich y Harzé. En ambos lugares me encontré con Heisenberg. En la conferencia Ciencia y Meditación intenté mostrar cómo aparece hoy en día lo real para caracterizar el ámbito al cual debe enfrentar el arte de una u otra manera. Heisenberg está muy dispuesto para participar en el coloquio mediante la conferencia La naturaleza en la física actual, ¿no? Y como ya señalaba, el del 16 al 20 de noviembre del 53 se lleva a cabo este coloquio, Las artes en la época técnica, en Múnich, y ahí participa Heidegger, va a leer la pregunta por la técnica, Heisenberg va a leer su conferencia, La idea de la naturaleza de la física moderna, Friedrich Junger sobre el lenguaje, Guardini, la situación del ser humano, Emil Pretorius, el arte figurativo, Riesler, la música, y Schröter va a hacerse cargo de las conclusiones, ¿no? Ese es, digamos, los momentos más intensos de esa relación en 1953 y es muy interesante las cartas que ya están publicadas y las respuestas que da Heisenberg a Heidegger, pero también el interés que va a tener el propio Heidegger con Heisenberg, y va a haber una serie de escritos que están en el archivo Marbach, en el legado de Heidegger, y que llevan por título precisamente sobre Heisenberg, ¿no? Ya hemos señalado en otros videos que hay muchas cosas que no se han publicado, no sabemos si se van a publicar, que estarían fuera de la Gesamtausgabe. Esto, por ejemplo, es uno de ellos. Nada más voy a leer lo que escribe Heidegger sobre Heisenberg en ese convoluto que lleva ese título. Dice, lo que sigue siendo fundamentalmente necesario físicamente como determinación de localización e impulso, alcanza un límite en términos de ejecución.
tanto por parte de la micronaturaleza que emerge como por parte del aparato experimental, en la medida en que la naturaleza que emerge ya no puede ser determinada simultáneamente en términos de localización e impulso de movimiento al aparato siguiente que la torsiona. La subjetividad del sujeto que afirma interviene a través del aparato que requiere, más masivo, único, causal, eficiente, en la objetividad del objeto que se presenta. Este objeto se retira de manera diferente e incluso más que antes de la afirmación supuestamente única de la naturaleza misma. La subjetividad experimentadora está ahora explícitamente incorporada a la objetividad sin adornos, estructurada. La subjetividad pertenece ahora a la objetividad más explícitamente que antes, a saber, también en lo que respecta al aparato experimental. La relación sujeto-objeto es ahora aún más masiva que antes, está radicalizada y por lo tanto es más torsionante. Utiliza el término Verbindung ahí. Más torsionante que nunca. Con respecto a ella y para el pensamiento se puede demostrar aún más claramente la inaccesibilidad de lo irrodeable. Unzugänglichkeit des Unumgänglichen, ¿no? Y esto que apunta aquí, de alguna manera remite a lo que expresa en esa conferencia de Ciencia y Meditación y que, como señalamos, fue muy importante que Heisenberg la leyera y la comentara. Y la tesis que plantea ahí, ya de forma muy clara, y que remite a todo este contexto que hemos señalado, que está planteado desde 1949 en ese manuscrito de donde salen varias conferencias, es el peso de esta idea de esencia de lo técnico que va a determinar precisamente al ámbito de la ciencia, tanto la ciencia moderna como la contemporánea, o la ciencia clásica y la ciencia moderna en términos de Heisenberg, y que consiste precisamente en el hecho de la presentación de aquello que aparece ahora de alguna manera como mera relación, ¿no? Es decir, si en la modernidad se daba esta oposición entre objeto y sujeto y se daba una relación entre ambos, ahora lo que queda aquí es la mera relación que permite este carácter, digamos, directo o de absorción que será una característica de la época técnica contemporánea y que Heidegger lo expresa en términos de esta subsistencia de aquello que puede ser exigido a presencia, ¿no? Este stock de existencias tal como va a ser pensado ahora el mundo, en donde entonces ya todo estaría de alguna manera en reserva, ¿no? Y hay una cita de Ciencia y Meditación que expresa esto. La relación sujeto-objeto logra así por primera vez su puro carácter de relación, esto es su carácter de solicitación, Bestellungscharakter, en el cual son absorbidos, en cuanto consistentes, tanto el objeto como el sujeto. Esto no quiere decir que la relación sujeto-objeto desaparezca, sino que por el contrario, ella alcanza ahora su más extremo poderío, predeterminado por la Gestell, por la composición. Ella, esta relación sujeto-objeto, se convierte en consistencia susceptible de ser solicitada, ¿no? Y esto va a ser un rasgo que despliega en estos textos, por supuesto en la pregunta por la técnica, pero ya está pensado aquí en Ciencia y Meditación y remite a las propias observaciones que hace sobre la calculabilidad en términos de el despliegue de la física contemporánea. Bien, pues con esto tenemos un panorama de esta relación entre Heidegger y Heisenberg y la importancia que tuvo Heisenberg para Heidegger, el interés que tuvo Heidegger de poder dialogar y que, como podemos ver con evidencias, presenta una imagen de Heidegger interesado por el ámbito de la ciencia, aunque en un solo sentido, como ya señalamos, en el ámbito de la física cuántica, no tanto en el ámbito de la teoría de la relatividad. Bien, muchas gracias.